Imagina esta situación, que seguro que le suena a mucha gente. Alguien, una persona cualquiera, decide vender su casa aquí en México. Un momento importante, claro, y a lo mejor con una buena ganancia posible. Sí, una operación significativa. Pero justo ahí salta la preocupación. El impuesto sobre la renta, el famoso ISR, sobre esa ganancia. Y la duda clave. ¿Y si hizo una reforma importante hace años? Cambió la cocina entera, los baños. Pero, ¿dónde están las facturas de aquello? Esa es la pregunta del millón para muchos. Significa que va a pagar impuestos como si esa inversión nunca hubiera pasado, inflando la ganancia, vamos, pagando de más. Bueno, esa es una situación súper común. Y es justo ahí donde entra en juego el concepto del avalúo referido. Avalúo referido, suena técnico. Lo es, pero la idea es sencilla. Es una valoración inmobiliaria, sí, pero con una cosa muy específica. Busca saber el valor que tenía la casa, o más bien esas mejoras concretas, en una fecha pasada. Ah, vale. O sea, no cuánto vale hoy, sino cuánto valía entonces. Exacto. La fecha en que se acabó la obra, por ejemplo. Ese es el punto clave. Entiendo. Y claro, esto será vital para personas físicas, ¿no? Que venden su casa y necesitan justificar esos gastos pasados, pero los comprobantes, las facturas, los CFDI, o se perdieron o nunca existieron. Justo, para eso está pensado. Hoy vamos a meternos a fondo en esto. ¿Qué son exactamente? ¿Por qué existen legalmente? ¿Cómo funcionan? ¿Quién puede hacerlos? Nos basamos en normativas y en lo que dicen los expertos aquí en México. Perfecto. La misión, digamos, es entender bien cómo esta herramienta, que es legal y técnica, puede ayudar a que el cálculo del ISR sea más justo, más pegado a la ganancia de verdad, cuando faltan esos papeles de las inversiones antiguas. Que no es un truco para pagar menos, sino para pagar lo correcto. Exactamente. No es magia, es aplicar la ley como se debe. Muy bien. Y bueno, antes de entrar de lleno en el avalúo, un recordatorio rápido del contexto. ¿Por qué pagamos impuestos? La Constitución mexicana, en su artículo 31, lo dice claro: obligación de contribuir al gasto público. Sí, eso es la base de todo. Y en la venta de inmuebles por personas físicas, el impuesto estrella es el ISR, el impuesto sobre la renta. La fórmula parece simple. Ingresos menos deducciones igual a ganancia. Pero el meollo, donde la gente se juega mucho dinero, está en las deducciones. Ahí está la clave, sí. Puedes deducir el coste de compra original, claro, actualizado con unos factores oficiales. Que eso ya ayuda. Pero lo fundamental para nuestro tema de hoy, también se pueden deducir las inversiones. O sea, las construcciones, las mejoras, las ampliaciones. También actualizadas. Y aquí, si no hay facturas, el avalúo referido se vuelve, bueno, imprescindible. Entonces, volviendo al ejemplo de antes, si esta persona no tiene las facturas de su reforma de cocina y baños, el avalúo es su única opción para que ese gasto cuente. En muchísimos casos, sí. El avalúo referido lo que intenta es fijar, con criterios técnicos, cuál era el valor de esas mejoras concretas en la fecha en que se terminaron. Vale. Y ojo, el objetivo no es conseguir un descuento ni nada parecido, es reconocer un coste real, que se hizo, que aumentó el valor de la casa, aunque falte el papel ideal, la factura. Entiendo. Y al reconocer ese coste, pues la base sobre la que calculas el ISR baja, y el impuesto es menor, más justo. Suena lógico, sí. Pero a ver, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo viajas en el tiempo para valorar algo de hace, no sé, 10 o 15 años? A ver, es un proceso técnico que está bastante estandarizado, simplificando mucho. El evaluador primero mira cuánto valen hoy esas mejoras o esa construcción. Vale, el valor actual. Y luego usa unos factores de ajuste que se publican oficialmente y se basan en cómo ha evolucionado el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC. Con eso deflacta el valor actual, o sea, lo lleva hacia atrás, a la fecha que interesa. Es como quitarle la inflación acumulada, ¿no? Para ver cuánto costaría en moneda de entonces. Algo así. Para estimar el valor en aquel momento, sí. Es una técnica aceptada. Ya. Pillo la lógica. Pero, ¿hay alguna pega? ¿Se puede deducir el 100% de lo que diga el avalúo? Ah, aquí viene un detalle importante. La famosa regla del 80%. ¿Del 80? Sí. El reglamento de la ley del ISR, creo que es el artículo 205, dice que si no tienes los comprobantes fiscales de esas inversiones, como le pasa a nuestro ejemplo, normalmente solo puedes deducir el 80% del valor que salga en el avalúo referido para esas mejoras. Ostras. O sea, que es como una especie de penalización por no tener los papeles en regla. Se podría ver así. Un incentivo a guardar las facturas, claro. No tener la documentación fiscal ideal tiene esa consecuencia. Vaya. ¿Y hay algo más que influya en el cálculo? Sí, otra cosa, la depreciación.
Las construcciones, lo que es el edificio, no el terreno, ¿eh? Claro, el suelo no se deprecia. Exacto. Pues las construcciones se deprecian fiscalmente, normalmente a un ritmo del 3% anual. Y eso también entra en la ecuación al calcular el valor final que puedes deducir por esas construcciones o mejoras referidas. O sea que el valor que se calcula con el avalúo referido, luego se le aplica esa depreciación acumulada. ¿Afecta el cálculo final de la deducción permitida? Sí. No es un cálculo súper directo, pero la depreciación acumulada cuenta. Vale. Entendido. Bueno, parece un proceso bastante técnico. Necesita profesionales cualificados, me imagino. ¿Quién puede hacer estos avalúos referidos para que sean válidos fiscalmente? Pues históricamente el reglamento del Código Fiscal mencionaba al INDABIN, que es el instituto que lleva a los bienes nacionales, a las instituciones de crédito, o sea, los bancos, Ajá, los corredores públicos y algunas empresas que se dedican a compraventa o subastas. pero creo que eso cambió, ¿no? Que ahora hay más gente autorizada. Me suena haberlo oído. Correcto, sí, eso se amplió. Las resoluciones misceláneas fiscales, que son como actualizaciones anuales de las reglas fiscales, por ejemplo, una regla como la 2.1.38 que mencionaban algunas fuentes, abrieron más el abanico. ¿Y a quién incluyeron? Pues ahora también pueden hacerlos los peritos valuadores que tengan cédula profesional específica de evaluador. Una cédula que da la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Ah, profesionales con título específico de evaluación. Eso es. Y también los colegios o asociaciones de evaluadores, como por ejemplo la FECOVAL, que es una federación importante, siempre que sus miembros tengan esa cédula profesional, claro. Bien, eso da más opciones entonces. Más competencia, quizás. Sí, amplía las posibilidades para el contribuyente. Pero una cosa. He oído a veces, en conversaciones con gente del sector, que en las notarías como que se fían más o prefieren los avalúos que hacen los corredores públicos. ¿Es así? ¿Tiene alguna base? Bueno, es una percepción que sí que existe en la práctica, a veces. No es una regla escrita, ¿eh? Legalmente, un avalúo bien hecho por un valuador con cédula SEP es totalmente válido. Entonces, ¿por qué esa preferencia? Quizás sea porque el corredor público tiene una habilitación directa del gobierno federal y además tiene que depositar una fianza que respalda su actuación. A lo mejor eso da una sensación de más seguridad a algunos notarios, sobre todo si la operación es muy grande o compleja. Entiendo, como una capa extra de seguridad percibida. Podría ser. Pero insisto, lo fundamental es que el avalúo, lo haga quien lo haga de los autorizados, esté bien hecho, que sea técnicamente sólido y defendible ante Hacienda. Vale, queda claro. Pongamos esto en situaciones más concretas. El caso de la reforma sin facturas, como el ejemplo inicial, está claro. Se necesita un avalúo referido de esas mejoras. ¿Qué otros escenarios típicos hay? Otro muy habitual es la autoconstrucción. Imagínate que alguien compra un terreno y va construyendo su casa poco a poco, con sus ahorros, sin contratar a una constructora grande que le dé una factura por todo. Ah, claro, construcción por administración propia, que se llama a veces. Exacto. Ahí necesitaría un avalúo referido de toda la construcción, porque no tiene una factura global que ampare el coste total. Tiene sentido. ¿Y qué pasa con las herencias o las donaciones? Si recibes una casa que para la persona que te la dio fiscalmente valía muy poco o nada. Pues también es un caso. Si el que hereda o recibe la donación hace mejoras después de recibirla y luego quiere vender, Necesitará un avalúo de esas mejoras posteriores si quiere deducirlas y no tiene facturas de ellas. correcto. Y es muy importante que ese avalúo de mejoras sea súper detallado. No vale poner mejoras varias, X cantidad. Hay que desglosar. Hay que desglosar, decir, se cambió la instalación eléctrica, se puso suelo de tal tipo en tantos metros, cocina integral nueva, modelo tal, con sus mediciones, sus costes estimados por partida, bien detalladito. Uf, qué trabajazo para el evaluador. Y me imagino que para poder hacer ese viaje al pasado y valorar bien, necesitará alguna pista. Si no hay facturas, ¿cómo sabe cuándo se hizo la reforma o la construcción? ¿Qué pasa si no hay ni un papel? Ese es un punto. Crítico, sí. La documentación de soporte, por poca que sea, cualquier cosa ayuda muchísimo a fijar la fecha a la que hay que referir el valor. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, la licencia de construcción, si la hubo, el aviso de terminación de obra, planos antiguos que estén sellados por el ayuntamiento, incluso fotos. Fotos del antes y el después. Anda, fotos también. Sí, pueden ser un indicio importante. Si no hay absolutamente nada de nada, bueno, el evaluador tendrá que estimar la antigüedad basándose en su experiencia, en los materiales, el estilo constructivo, pero claro, siempre será menos preciso y más difícil de defender si no hay ni un mísero papel. Ya, claro. Cualquier anclaje temporal ayuda. Y supongo que el evaluador tiene que ir a ver la casa sí o sí, ¿no?
No vale con que le mandes unas fotos por email. Totalmente. La inspección física es obligatoria, imprescindible. El evaluador tiene que ir, medir, ver el estado actual, comprobar que las mejoras que le dicen existen de verdad, sacar sus propias fotos. Es la base de todo su trabajo técnico. Vale. Parece que esto es como un trabajo en equipo, ¿no? La persona que vende tiene que buscar papeles y dar información. Correcto. El propietario o su asesor inmobiliario. El evaluador hace el trabajo técnico, la valoración en sí. ¿Y el notario? ¿Qué papel juega en todo esto? Pues la colaboración es fundamental. El notario es quien al final va a usar ese avalúo para calcular el ISR en la escritura de compraventa. Ajá. Por lo tanto, el notario tiene que estar convencido de que el avalúo está bien hecho, que es sólido, que cumple la normativa. Si el notario tiene dudas, puede no aceptarlo. Entiendo. O sea que todos tienen que estar un poco alineados. Y claro, todo esto, el trabajo del evaluador, el tiempo, tiene un coste. ¿Cómo sabe la persona si le compensa pagar por una evaluación referido? Si el ahorro en impuestos va a ser mayor que lo que cuesta la evaluación. Muy buena pregunta. Es el análisis coste-beneficio. Lo más recomendable, antes de encargar el avalúo formal y pagarlo entero, es pedirle al evaluador, o incluso al notario, una estimación preliminar. Como un cálculo rápido. Sí, un cálculo aproximado del posible ahorro fiscal que se conseguiría con el avalúo. No será exacto al céntimo, pero te dará una idea muy clara de si merece la pena el gasto o no. Vale, eso es un buen consejo práctico. Pedir una simulación antes. Fundamental. Y una última cosa que me genera un poco de inquietud. Si no hay facturas, si todo se basa en una valoración a posteriori, ¿no se presta esto a la tentación de inflar un poco el valor de las mejoras para pagar menos impuestos? Ahí es donde entra la ética y la responsabilidad de todos los implicados, del contribuyente, del evaluador y del notario. Claro. El avalúo tiene que ser objetivo, tiene que reflejar la realidad de la inversión que se hizo, aplicando la metodología correcta. Inflar valores es fraude fiscal, y eso puede tener consecuencias muy serias para todos. Multas, recargos, problemas con el SAT, que es la autoridad fiscal. Vamos, que no es ninguna broma. Para nada. Un buen avalúo tiene que ser técnicamente impecable y totalmente defendible si Hacienda decide revisarlo. El evaluador se juega su cédula y su reputación. Entendido. Ética ante todo. Bueno, creo que nos ha quedado bastante claro el panorama. Recapitulando un poco, el avalúo referido es una herramienta legal, técnica y súper importante en México. Sí, clave en muchas operaciones. Es la solución para vendedores, personas físicas que no tienen las facturas para demostrar cuánto costaron realmente las mejoras o las construcciones que hicieron en su propiedad hace tiempo. Exactamente. Su finalidad no es evadir impuestos, ni buscar un truco. Es permitir que se reconozcan esas inversiones pasadas, que son legítimas. Para tener una base deducible más real. Justo. Y así calcular y pagar un ISR más justo, que se basa en la ganancia real que se obtuvo con la venta, y no en una inflada artificialmente por falta de papeles. Perfecto. Pues todo esto que hemos hablado nos lleva a una reflexión final, creo que interesante. Viendo lo complicado que puede ser y el impacto económico que tiene no tener la documentación adecuada cuando vas a vender. Sí, que puede ser un buen pico de dinero. Exacto. ¿Qué se podría hacer antes? ¿Qué podrían hacer las personas mientras son dueñas de una casa o un piso para documentar mejor esas mejoras que van haciendo? Buena pregunta para terminar. Quizás algo tan simple como crear una carpeta, física o digital, e ir guardando ahí las facturas, los presupuestos, sacar fotos del antes y el después de una reforma, guardar la licencia si la hubo. Sería lo ideal, desde luego. Podría esa planificación, esa costumbre de guardar pruebas, ahorrar no solo dinero en impuestos futuros, sino también un montón de tiempo, de estrés y de preocupaciones cuando llegue el momento de vender. Haría que el avalúo referido no fuera necesario, o al menos que fuera muchísimo más fácil y rápido de hacer si al final hiciera falta. ¿Qué piensas? Pues es una reflexión muy pertinente. La previsión y el orden en estas cosas casi siempre ahorran problemas y dinero a la larga. ¿Darle una vuelta a eso sería muy útil para cualquiera que tenga una propiedad?